tenía 17 años, yo no estaba muy conectada con Dios, la realidad es esa. Por ahí me costaba mucho venir a la iglesia, ¿viste? Levantarme temprano los domingos, que no sé qué, bueno, como todos, digamos. Y en ese momento mis papás estaban un poco preocupados porque, acá, porque por ahí yo había empezado a salir con un muchacho, perdón Dani, te pido mil disculpas, con un muchacho. No era Daniel. Esto no lo escuches, amor. Bueno, y por ello había empezado a salir con un muchacho que no era cristiano, que ni siquiera era de mi colegio, que era más grande. Bueno, nada, cuestión, detalles de la vida. La cosa es que, nada, había empezado a salir con este muchacho y este muchacho no es que me fue alejando, pero se me fueron pegando costumbres que él tenía al no ser cristiano y demás. Entonces yo me empecé a alejar de Dios. Y entonces mis padres, muy preocupados y precavidos, dijeron, bueno, no te vamos a obligar a amar al Dios que nosotros amamos, para nada. Pero nos gustaría que te conectes, en ese momento era pandemia, me parece. Recién terminaba la pandemia. Recién terminaba la pandemia y hay una iglesia en Buenos Aires que algunos la deben conocer, que es la iglesia del centro, y tienen unas barcas que son como grupos, conexión, digamos, que se juntan virtualmente y demás. Tienen líderes de jóvenes y todas esas cosas. La cosa es que ellos me dijeron, mira, si querés podés conectarte, te conseguimos la líder de allá, bueno, te podés conectar y demás. Yo muy a mi pesar me puse una alarma, no me acuerdo cuándo era, un día a la semana así, y después de tener clase en el colegio, a la tarde, me conecté ahí a esa barca. Y siendo la primera vez que me conectaba, la líder que se llamaba Camila, que a día de hoy le tengo mucho aprecio, ya por ahí no sabe esta historia, pero un día se la voy a contar, decidió arrancar distinto la barca. Dijo, hoy no vamos a empezar hablando, orando, no, vamos a poner esta canción, que es la que escuchamos recién, Amor como Fuego, la última, o la anteúltima, y las vamos a escuchar. Y vamos a permitir que esta canción entre, y que la letra que tiene esta canción, que se las leo un poco, que dice, anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mí, Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Entonces, dijo, bueno, dejen que esta letra entre en ustedes. Que llegue ese destello de la gloria en ti, Señor, que entre en ustedes y que se vuelva un mensaje que se grabe en su corazón. Entonces, puso la canción. A los 30 segundos de la canción yo ya estaba llorando. Así, estaba llorando, todo mocos. Menos mal que no estaba mi familia, porque a mí me da mucha vergüenza. Entonces, yo no entendía qué me pasaba. Y estaba por Zoom. O sea, imagínense que no tenía una persona al lado que me viera. De hecho, puse a apagar la cámara y me largué a llorar con todo. Y yo no entendía qué me pasaba. Y después me preguntó la chica, che, Aus, ¿estás bien? No sé qué te pasó con esto? Y yo le dije, no sé. Así. Pero esas primeras experiencias con Dios que uno a veces, bueno, siempre, como que nunca la entendés, no sabés qué está pasando, ay, quiero llorar. Y esa fue la primera vez que me acerqué a Dios. Y sí. Impresionante, muy bueno. Y te hago una pregunta. A partir de esa experiencia con Dios, ¿vos pudiste experimentar una transformación? ¿Hubo cambios en tu vida? Vos decías que estabas de novio ahí con un chico que no venía a la iglesia, que por ahí estabas como un poco más fría o no estabas desarrollando tu vida espiritual bien. ¿Eso fue como una bisagra y ya a partir de ahí cambió todo? No. Bueno, yo sé que por ahí puede parecer que mi papá conoce toda la historia, pero mi papá no conoce nada de la historia, quiero que lo sepan. Bueno, entonces él se está enterando cosas ahora. La cosa es que no, para nada. De hecho, seguí haciendo la mía, me olvidé de ese primer encuentro con Dios. Y como no conocía a nadie de la barca, como por ahí no sabía muy bien qué tenía que hacer a continuación, porque no te dicen a veces qué tenés que hacer a continuación. Bueno, eso es algo que por ahí trato de hacer mucho con los hados, que por ahí trato de decirle, bueno, tuviste tu primer encuentro con Dios, ok, bueno, empecemos a leer, a hacer un devocional juntos, porque nadie por ahí, no siempre se te dice, che, tenés que hacer esto. El día después, digamos. ¿Qué pasa después de un encuentro con Dios? Sí, no sabes qué hacer. Entonces yo como no sabía, seguí con mi vida, bueno, al tiempo corté con este chico, no, él cortó conmigo.
Ya les cuento todo. Todo. Y todo, dice, re preocupado. Y nada, seguía avanzando mi vida. Y hace muy poco, hace más o menos medio año, un poquito más, decidí que no podía seguir así. Entonces llegó a mí el recuerdo de esa transformación o ese primer encuentro con Dios que había tenido. Que ahí sí sucede esto de la transformación, digamos, de tener ganas de hacer cosas para Dios, de querer conectarme con Dios y demás. ¿Qué pasa? Yo, por ahí, uno a veces se le pasa la semana y todas las lunes yo arrancaba como diciendo, bueno, esta semana voy a tener mi tiempo con Dios, voy a agarrar la Biblia, que es lo que me dijeron que tenía que hacer, voy a poner una alabanza y voy a arrancar. Y por ahí no lo hacía. Se me pasaba lunes, martes, miércoles, bueno, como todos, ¿no? Cosa que le pasa solo a los adolescentes. No, son cosas que ustedes me imagino se levantan a las 5 de la mañana, pero bueno, yo no. Entonces, por ahí decidí, un día, bueno, me cansé, dije, y hablando con... no, pará, eso me lo salté, Lucho. Bueno, cuestión que yo cuando terminé con este chico, con este muchacho, arranqué terapia porque por ahí me sentía muy triste y no sabía por qué, como que estaba muy deprimida o muy angustiada en realidad, no deprimida. Y al hablar con esta psicóloga, la psicóloga me dice que los ataques de angustia que tenía en ese momento, que quienes no saben, por ahí un ataque de angustia es que vos te pones a llorar excesivamente, llorás, y como que sentís que no podés respirar porque estás tan angustiado que tu pecho o tu forma de respirar o la parte de respirar se cierra totalmente. Entonces yo le comuniqué esto a la psicóloga y la psicóloga me dice, eso no se te va a curar nunca. Si empezó a pasar, ya está. Es como que vas a tener que aprender a vivir con eso. Entonces, yo al pensar en esto, ahí es donde decido que yo no quiero vivir esa vida, que yo no quiero estar angustiada, que yo no quiero que esto me acompañe toda la vida. Entonces, agarro y digo, bueno, a mí yo me acuerdo que una vez estuve muy feliz. Y me acordé de ese momento, de esa barca, de ese Zoom. Dije, bueno, voy a hacer eso. Entonces, en el tramo que tenía para ir a la facultad, esos 10, 15 minutos que tenía para llegar a la facultad, entre que iba, me tomaba el bondi y todas esas cosas, en vez de poner un podcast, cualquiera, que a mí me encantan los podcasts, así que si saben de alguna me recomiendan, pero en ese momento dije, bueno, voy a escuchar alabanza. Y me acordaba de Amor como Fuego. Y dije, bueno, voy a poner esa canción. Pasó el lunes, nada, o sea, no sentí nada, estaba todo igual, bueno. Martes, nada. Miércoles, nada. Jueves, nada. Llega el viernes y yo estaba en el bondi. Estaba así, no sé qué lindo, así el pasto, bueno, qué hermoso, no sé qué. Bueno. Y empiezo a sentir un calor. Junio, chicos, o sea, no hacía calor. Y estaba muy acalorada, ¿viste? Como que decía, no puede ser, no sé qué. Y la gente me miraba como... ¿Estás bien? Y yo, no sé si estoy bien. Y me empecé a sentir de vuelta como me había sentido en ese primer Zoom. Me empecé a sentir con ganas de llorar, pero de llorar bien. No sé si se entiende, como sí. de la misma encuentro que tuve con Dios esa vez. Y empecé a sentir lo mismo. Entonces, me encontré con esa situación de decir, esto es real. O sea, quiero que entiendan esto. Esto es real. Esto está pasando. A mí me está pasando algo. Y no me estaba orando un pastor, no me estaba orando alguien que por ahí uno espera que esos sean los momentos. Yo estaba escuchando música en mis auriculares. O sea, imagínense lo poderoso que es Dios, que a través de unos auriculares y un celular puede obrar igual que oró en mí, a través de una computadora también, esa primera vez. Entonces, esos 10, 15 minutos que yo le di a Dios, eso fue lo que me llevó a una transformación, digamos, que sigue en proceso. Obviamente. Y te pregunto, ¿por dónde empezaste? Ahí me contaste que arrancaste ahí primero por el tema de escuchar música. De hecho, me sorprende porque cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, dice que estuvo 6 días y Dios no hizo nada. Recién en el 7º día le entregó las tablas de la ley. Así que a vos te
te habló más rápido que a Moisés. Así. Mirá. Al quinto día te habló a vos. Tremendo. Se ve que hay un temita ahí de ansiedad que Dios dijo, vamos a hablarle ya. Si no se va a desconectar de nuevo. Claro. Así que, pero una vez que vos hiciste esto, ¿por dónde empezaste? ¿Por dónde arrancaste? Bueno, La práctica, digamos. sí, lo primero que hice fue, primeramente continué con eso. Obviamente ese primer viernes, digamos, Sí. llegué a mi casa y estaba toda encendida de fuego, viste que algunos a veces salen de motivadísimo de reuniones, de encuentro con Dios y dice, bueno, voy a arrancar mi vida nueva a partir de mañana, ya, es como el gimnasio, esto es lo mismo, o sea, voy a arrancar el lunes a entrenar y ya está, voy a transformarme, el verano llegó, no pasó nada de eso. Bueno, y llegué a mi casa ese primer viernes y obviamente empecé a leer Juan, que Juan, los chicos saben, es mi libro favorito, yo lo amo, lo voy a leer toda mi vida y siempre voy a encontrar algo distinto. Pero después el sábado, pues sí, también motivada, pero el domingo también, bueno, motivada. Y el lunes ya no, porque ya eran los problemas, los problemas del trabajo, de la facultad, bueno, no sé, mis amistades, bueno, un montón de cosas y como que se van presentando dificultades para encontrarse con Dios. Entonces, hablo con una líder que también era como de Buenos Aires, no me acuerdo con quién hablé, pero bueno, hablé con un líder. De Bahía. De Bahía. Cintia. Sí. Y me dijo, mira, arranca una vez a la semana. O sea, te va a costar al principio. Entonces, genérate el hábito de sentarte una vez por semana, en principio, a leer la Biblia, a querer, o por lo menos un capítulo, o sea, una cosita, bueno, leo, es como el hábito de la lectura o como cualquier hábito. Bueno, una vez por semana te sentás, tenés el devocional, la cantidad de horas que quieras, o sea, si es media hora, es media hora, si es una hora, pero tenés ese tiempo con Dios agendado en tu semana y anótatelo en un calendario. Entonces yo lo que hacía era marcar en un calendario, bueno, tal día tengo mi devocional con Dios. Y así arranqué. Y el hecho de tener constancia en la lectura de la palabra de Dios, primero que te hace conocerlo más a Dios. Es verdad. Después, te ayuda mucho más a poder enfrentar las situaciones de manera distinta. No digo, de hecho, ayer me vieron, Edu es testigo, que por ahí con la decoración, con todas esas cosas, me puse un poco nerviosa. Un poco bastante. Pero no digo que yo soy ahora un zen, así como re tranquila, no sé qué. No, o sea, pero sí me doy cuenta en algunas cosas, que por ahí son chiquitas porque estoy empezando en este camino, que me noto más tranquila, con situaciones que antes me desbordaban. O me encuentro, que de hecho Dante Gebel lo explica muy bien, que es que dice que cada vez que vos te acercas más a Dios, van empezando a salirte como uvas, porque es como esos frutos que se dan a la vez de acercarte a Dios. Claro. Y ir haciéndolo progresivamente me ayudó a poder reconocer en mí cambios, que obviamente uno cuando empieza a ver cambios, se motiva más y se encuentra como, ay, esto está funcionando porque es real, lo vuelvo a repetir, es real, esto pasa. Entonces te genera esa constancia de decir, bueno, tengo que hacerlo un día más. Y así fui agregando, 2 veces por semana, 3 veces por semana, cuando me fui sintiendo lista, 5 veces por semana y así, y ahora trato de mantener una constancia de todos los días. Qué bueno, espectacular. Yo vivo con Agus, entonces pude ir viendo todo esto como un espectador. Les cuento el lado de los padres, como decía Agus al principio, lejos de ser perfecta la familia pastoral, somos como cualquier otra familia, como la tuya, digamos. Somos exactamente igual que tu familia, ¿no? Y en esa conexión que ella tuvo, la primera con la iglesia del centro, con Florencia Braida, que la derivó a Cami, Florencia nos dijo, y quiero mencionar esto porque vos no lo sabés. Yo también tengo información. Florencia nos dijo, Agus tiene que saber que el hogar es el hogar de su familia, es el lugar donde siempre va a poder volver. No tiene que sentir que el hogar es donde no quiere volver, ¿sí? Porque uno como papá, y como nos pasa a todos los papás, el miedo, ¿sí? Porque uno fue educando a sus hijos y llega el punto
ella ya era grande en el momento que empezó a tomar sus propias decisiones, que cuesta soltar, ¿o no es así? Los papás, los que tienen chiquitos, sepan que uno ahora, viste, con un reto, con una voz un poco más fuerte, con un andar a tu habitación, ya está. Pero llega un momento donde uno tiene que soltar y confiar en cómo uno lo educó y sobre todo confiar en Dios. Y nos dieron este consejo tan sabio. El consejo es, Agus tiene que saber, como el hijo pródigo, que siempre va a poder volver a casa. Siempre. Entonces nosotros tratábamos con nuestro miedo, que a veces afloraba, como dice Agus, no es que éramos, tampoco nosotros siempre reaccionamos como quisiéramos, ¿no? Pero con nuestros miedos, que el miedo a veces nos hace reaccionar de manera mala, negativa, ¿no? Con ese miedo a una cuesta tratábamos de siempre, y hasta invitamos al muchacho ese a comer y todo. A la iglesia también ha venido. Ya, claro. Quizás algunos se lo acuerdan. Porque claro, nosotros teníamos que darle a entender a nuestra hija, en este caso, de que ella iba a poder venir a casa siempre y que iba a ser recibida con ese amor. Pero yo veo en lo que dice Agus y lo veo en la práctica en lo que hace Agus en nuestra casa. Si ella, por ejemplo, cierra su habitación, se va y se mete ahí y se enoja mucho si uno de nosotros quiere entrar ahí con su carácter firme que tiene, ella cierra su habitación y vos por ahí, Agus, ¡estoy llorando! ¿Viste? Agarra el celo del Señor, ¿no? Le agarra... La paz de Dios no me están dejando, pero no está fluyendo. Más que la paz te agarra el celo ahí por la presencia de Dios, ¿no? Como que tiene esos momentos ahí y yo lo que veo son varias cosas importantes, ¿no? Primero, obviamente, la búsqueda, aunque sea por obediencia. Recuerdo que aquella primera conexión fue por obediencia. Agus, te vas a conectar, fue en un punto. No me acordaba de eso. Porque había como una tensión, ¿no? Que nosotros siempre manejábamos entre, bueno, te dejamos y esto no. Y había ahí un tiro y aflojo continuo como papá y como hija, ¿no? Y entonces, Agus, te vas a conectar. O sea, no es opcional y se conectó, pero esa conexión terminó siendo una búsqueda por obediencia. A veces uno dice, yo voy a la iglesia porque me trae mi viejo. Y bueno, está bien, porque estaba viniendo por obediencia. No pasa nada. ¿Sí? Es una manera. Pero después encuentro ahí algunos otros tips como buscar ayuda. Hubo una terapeuta, hubo personas espirituales como Camila, como Florencia, como Cintia. Yo te los nombro porque son personas que nosotros como familia encontramos de nuestra confianza. Es otra cosa que te digo, no solo tip de ella, que se abrió a la ayuda de esas personas, sino que nosotros como familia entendimos que a lo mejor uno piensa como papá que va a poder ayudar a sus hijos en todo. No es así. Porque uno como papá siempre va a tener la mirada del hijo, de la hija, muy condicionada. Vos me decís esto porque sos mi papá, no me entendés. El adolescente va a decir, vos no me entendés. Porque el adolescente quiere separarse de sus padres. Incluso muchos de esos van a querer separarse en su fe, porque a lo mejor de chiquito lo trajiste de la iglesia y la forma de separarme de vos, papá, es no creyendo lo mismo que vos, ¿no? Entonces, en ese proceso, nosotros entendimos que necesitábamos ayuda. Y gloria a Dios que nosotros en oración orábamos por el corazón de Agus de que acepte esa ayuda. Y ella aceptó y ahí hubo como una cuestión donde Dios estaba atrás de todo y esa ayuda fue pertinente y llegó esa ayuda en el momento justo. Entonces, encuentro esos tips. Esa búsqueda, aunque sea por obediencia, no importa, no es cuestión de sentirlo, es cuestión de buscarlo, ¿no? Y también esa aceptar ayuda, y si vos estás con alguien que necesita ayuda y ya hiciste todo lo posible, buscá a alguien más que te pueda ayudar a esa persona, y eso es una bendición. Pero quiero dejarte cerrar a vos, Agus, si querés dejarnos también algo más práctico para que podamos seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Bueno, sí, muchos de los mensajes o de lo que yo preparo para compartir con los adolescentes es, y ellos lo saben, que por ahí me gusta dejarles como cosas prácticas. Porque por ahí a mí me pasaba esto al principio, que no sabía qué tenía que hacer. O yo escuchaba en las prédicas, buenísimo, las tuyas no, Lucho, es muy bueno. Pero por ahí como que me pasaba que era como, sí, muy lindo mensaje. Buena información. Ajá, ¿y qué hago con esta data? Claro. Entonces, dejarles, por un lado, algunos versículos que a mí me han hecho muy bien en mi vida, que es primero Lucas 15, 23 al 24,
traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Que habla sobre esta historia, sobre el hijo pródigo, que justo la mencionaste. Esto de que Dios nos ve como hijos pródigos a veces, o siempre. Y uno cuando vuelve por ahí siente culpa o siente, Dios, me la mandé fuerte. Entonces, que sientan esto, que se den cuenta de que la palabra es muy clara, es muy directa. ¿O no, Esteban? Cuando leímos, perdón, Esteban, te arruiné la toma, cuando leímos Proverbios 6, literalmente dice, las cosas que odia Dios, o sea, lo que hablamos siempre con los adolescentes es, Dios siempre es directo, y lo que nos dice acá es directo y claro al corazón. Cuando vos te acerques de vuelta a Dios, cuando vuelvas a tener una relación con Él, cuando continúes con esa relación, si es que ya la tenés, Él te va a estar esperando siempre. Y no solo te va a esperar siempre o te va a recibir siempre, sino que también cuando vuelvas va a ser una fiesta, porque vos volvés. Bueno, primero que nada eso, después otro de los versículos que sí me ayudó mucho es Juan 10, me río porque los chicos saben que yo uso siempre este ejemplo, que dice, el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz y las saca del redil, que es San Juan 10:3, que dice que uno a veces se siente perdido como una oveja, como que no sé, bueno, estoy acá en el corral, no sé qué, bueno, uno a veces se encuentra en la vida como esas ovejas, de modo simbólico, digamos, como no sé qué tengo que hacer para acercarme a Dios, no sé qué, pero bueno, Dios siempre, además de que te espera, te llama por tu nombre y uno también tiene que atender a ese llamado, como una buena oveja a su buen pastor, que de hecho después dice más adelante que Él es el buen pastor y que el buen pastor da hasta su vida por sus ovejas. Eso la verdad que a mí me lleva al corazón siempre que lo leo, me hace muy bien. Entonces, el primer tip, el primero, es denle al menos 15 minutos de su tiempo una vez a la semana a Dios. Eso en principio. No se pongan la carga de tengo que orar 3 horas, tengo que hacer un ayuno, no, o sea, empiecen de abajo. 15 minutos, un viernes, si quieren hacerlo simbólico por mí, arrancan y no tienen que ponerse la carga de arranco el lunes. No, arranquen ese día. Si se les ocurre ese día, arranquen, bueno, hoy me pongo 15 minutos, bien, listo, ya está, oré, leí, no sé, Juan 1, se los recomiendo un montón, si no, bueno, cualquier otro libro que ustedes quieran, lo leo, listo, ok. Quizás el primer día no sientan nada. Y está bien eso también, porque uno también tiene una dureza en el corazón al principio. Pero a medida que se vayan acercando más a Dios y vayan generando esa constancia de al menos una vez por semana, se van a dar cuenta de que hay transformación y que quizás se pongan a llorar ahí en su pieza solos o se pongan a llorar ahí en el comedor de su casa, como, bueno, me están pasando cosas. Después, no siempre hace falta que sepan qué decir. ¿Por qué? Porque una vez dice, bueno, ¿qué le digo a Dios? Dios, ¿me ayudas? Porque a veces uno está acostumbrado a orar solo por los alimentos, por ejemplo. Entonces, que es una buena costumbre, obviamente, no lo dejen de hacer. Pero también uno no sabe si puede decirle a Dios, che, Dios, me peleé con esto del trabajo. Porque uno piensa que Dios, como es Dios, ¿cómo le voy a decir esto del trabajo? Dios, ¿qué me va a decir? O sea, bueno, tengo una tormenta en el no sé qué que tengo que resolver. No, y Dios no es así. Entonces, en ese momento en donde ustedes vayan y se acerquen a Dios, en esos 15 minutos, digan lo que les salga, con sinceridad en el corazón, porque eso es lo que quiere Dios, que ustedes se acerquen a Él y le digan, Dios, me está pasando esto, me siento angustiado, me siento angustiada, me siento cansada, me peleé con esta persona, ayúdame a que me dé paz. O mismo si leen algo, ponele acá esto de la oveja. Bueno, listo, está bien, yo quiero ser esa oveja, ayúdame a reconocer tu voz. Entonces, empezar a acercarse a Dios de manera no confianzuda, porque hay que tener un cierto nivel de respeto, digamos, pero sí
con sinceridad en el corazón y decirle lo que le salga, porque no hay nada que más quiera Dios, creo yo, o lo que he entendido en este tiempo es que uno se acerque y se acerque como esté, quizás roto, quizás triste, quizás angustiado, o quizás si tienen un día feliz también contárselo. Eso me ha ayudado mucho a mí. Y lo último, que a mí me costó mucho aceptar, quizás, es las culpas o las cargas que uno tiene, o que sabe que se la mandó, que sabe que hizo algo equivocado, que por ahí sabe que Dios no le gusta, como leíamos el otro día en Proverbios, uno sabe las cosas que a Dios no le agradan, y que igual uno lo hizo, presentarlas delante de Dios y entregarlas y decir, esto no va a impedir que yo me acerque a Dios. Esto no puede impedir o poner la traba porque por algo murió Jesús en una cruz, para que todos ustedes tengan la libertad de acercarse a Dios y decirle, Dios, hice esto. Quizás a uno le da temor porque Dios es como un padre también, que no va a permitir que uno sí permite la equivocación, pero sí va a corregir esa equivocación. Pero uno tiene que presentarlo y decir, bueno, me arrepiento de esto, Señor. Y en ese me arrepiento entra la gracia. Entra que Jesús murió en una cruz y lo hizo por tu pecado. Entra que te ama, que te amó desde que estabas en la panza de tu mamá hasta el día que te mueras y vayas con Él. Entonces, entender esos conceptos, entender que no hay nada que te pueda separar de Dios, es maravilloso y ayuda mucho. Entonces, los 3 consejos. 15 minutos, en principio. Obviamente, todos esperamos que sea más. 15 minutos al principio está bien. Agéndenselo, pónganselo en un calendario. Después, no importa que no sepas qué decir, decí lo que te salga del corazón. Y lo último, el arrepentimiento o las culpas no tienen lugar en la gracia de Dios. Entonces, no te sientas cargado, no te sientas pesado, no te sientas que no podés acercarte a Dios. No, sí podés. Hacelo. Es solamente tomar acción a veces, que es la parte más difícil.